Es muy hermoso el texto de la primera lectura de hoy. Es un momento de paz. Es un momento en el que la iglesia experimenta la dulzura de la bendición de Dios. Esos momentos también los regala Dios. Es decir, no todo en la vida cristiana es persecución, persecución, persecución. De hecho, hay que tener cuidado porque a veces uno puede tener la tentación de ir adquiriendo como un complejo de persecución, como que todo el mundo me está atacando. Hay que tener cuidado con eso. No, Dios también da tiempos de paz, tiempos de sosiego, tiempos donde la bendición de Él se disfruta y hay tanto que agradecer. Quiero destacar de esa primera lectura 2 puntos: la fidelidad y el crecimiento. La iglesia crecía en fidelidad y la iglesia crecía en número. Hermanos, no es una coincidencia, que donde crece la fidelidad, crece el número. Y tampoco es una coincidencia que donde se siembra la infidelidad, donde nos apartamos del Evangelio, la iglesia se marchita y declina. No por el peso de las persecuciones. Nunca las persecuciones han achicado a la iglesia. Escúchame eso y escribe lo que te conviene. Nunca las persecuciones han achicado a la iglesia. La iglesia se achica por su mediocridad, se achica por su pecado. Se achica cuando deja de predicar la gravedad del pecado, deja de predicar el llamado a la conversión y empieza a abrir las puertas y a decir: miren, ¿saben qué? Pecadores ya no se tienen que convertir, ya no se preocupen por eso. Sabemos todos que ustedes son unos mediocres, pero no se preocupen por eso. Allí donde la iglesia se relaja y donde la iglesia entra en mediocridad, allí es donde declina. Entonces hay una proporcionalidad exacta entre fidelidad y crecimiento, infidelidad y decrecimiento. Donde hay fidelidad, la iglesia florece. Donde hay infidelidad, donde se empieza a negar el Evangelio, donde se empieza a retorcer la liturgia, donde se empiezan a olvidar los mandamientos, donde no se predica la radicalidad de la santidad, para abajo vamos, para abajo vamos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay algunos que quieren que sea modelo para toda la iglesia lo que está sucediendo en países donde clarísimamente los números son los peores. Es decir, quieren que la mediocridad se convierta en una especie de norma y de criterio para la iglesia universal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando oigas que hay un cierto monseñor de no sé qué país que está proponiendo que ahora la iglesia tiene que hacer esto, que ahora lo que tenemos que hacer es esto, que tú pregúntate una cosa: a ver, ¿dónde está ese obispo, ese señor? Bueno, digamos con respeto, ¿dónde está ese obispo con ese micrófono diciéndonos a todos lo que tenemos que hacer? ¿Cómo están las vocaciones ahí? ¿Cómo están los seminaristas ahí? ¿Cómo están los matrimonios ahí? Es que nosotros tenemos criterios y en esos criterios, que no son los únicos, importan los números. ¿Cómo están los bautismos? ¿Cómo están las exequias por la iglesia? ¿Cómo están las vocaciones? Incluso, como decía un predicador una vez, la cifra definitiva es cómo están los procesos de beatificación y de canonización ahí, procesos serios. Entonces la enseñanza de la primera lectura de hoy es: no nos dejemos engañar. No nos dejemos seducir por cantos de sirena, que hay países que nos parecen muy avanzados y hay sociedades que nos parecen muy avanzadas y ellos se creen que son los maestros de todos. Pero tú pregúntate cómo están ahí las vocaciones, tú pregúntate si ahí hay fidelidad, tú pregúntate qué teología se está enseñando ahí, tú pregúntate cómo está la fidelidad al Señor y cómo están los números ahí, y no nos dejaremos engañar. Porque también hay otros países donde hay terrible persecución, y aquí sí quiero dar nombres, especialmente en África, donde hay una persecución terrible, y mira cómo están las vocaciones. Revisa en tus redes sociales, revisa en YouTube o donde quieras, revisa cómo están las vocaciones ahí, cómo está el crecimiento del amor y el servicio a Dios en esos lugares.
No, no nos dejaremos engañar. Nosotros sabemos que la ley que aparece en Hechos de los Apóstoles es la ley que rige a la iglesia. Donde hay fidelidad, hay florecimiento. Y guiados por eso, pues la última pregunta es, ¿tu fidelidad qué? Y la mía, ¿cómo? ¿Y cuánto? Así que estamos en Pascua, hay que dar el paso, hay que darle el sí a Cristo y hay que crecer en fidelidad, en amor a Dios, en radicalidad, en santidad. Ese es el camino. No pretendamos inventar otro.